Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren bendecidos con este devocional que hemos estado haciendo. Estamos iniciando nuestro tercer día de devocional y de ayuno también. Lo hemos denominado de humillación. 2 días anteriores estuvimos repasando, ¿verdad?, lo importante que es poder disponer nuestro corazón para que podamos humillarlo, podamos tener un corazón transformado. El día de ayer, en el segundo video, también estuvimos viendo cómo es necesario que podamos disponernos para que nuestra mente sea renovada. Dos factores, dos cosas muy importantes para este ayuno que estamos realizando, para este tiempo. Realmente necesitamos disponernos, y hago este llamado de una manera incesante para que podamos en estos días realmente disponernos en nuestro corazón y en nuestra mente para que el Señor nos pueda renovar. Ahora, en medio de este tiempo en el que nos encontramos, quiero compartir en este video la importancia de que podamos entender como iglesia, como hijos de Dios, que este es el tiempo para el cual Dios nos ha llamado. Quiero que lo puedas prestar bastante atención en lo que voy a compartir, porque si bien creo que es una palabra muy fuerte de exhortación para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, creo que es una palabra que también nos debe de impulsar a poder ir y avanzar, ir hacia lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hace un tiempo atrás me encontraba leyendo una palabra en el libro del profeta Ageo, y realmente fue como una bomba espiritual para mí, digamos, y lo he compartido ya en algunas ocasiones, y creo que es necesario para este tiempo, en medio de este ayuno, que podamos meditar, que podamos disponernos para que el Señor nos hable también, y esta palabra pueda provocar un cambio, un despertar en nuestras vidas. En el libro del profeta Ageo vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 2 al 5. Vamos a leer ahí un momento cómo se encontraba el pueblo en aquel entonces. Dice así la palabra del Señor: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Termina diciendo el Señor ahí, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Creo que tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Hemos vivido de repente tiempos y épocas donde, decía también anteriormente, hemos reducido nuestra vida cristiana a un domingo, a una reunión, a 2 horas tal vez a la semana, y debemos de ser muy conscientes con nosotros mismos de cuáles son realmente nuestras prioridades, cuál es nuestro enfoque real en la vida que nosotros tenemos. Sabemos que la palabra del Señor nos llama a mirar a Jesús, a tener nuestra mirada puesta en Él. Pero es un momento en el cual quiero que usted pueda meditar, porque aquí Dios exhorta al pueblo. Ellos decían que no era el tiempo para reedificar la casa del Señor, pero estaban centrados en sus propias casas, en sus propios asuntos, podemos decirlo de alguna manera, o en sus propios sueños, en sus propios anhelos y deseos, y habían dejado de lado el propósito de Dios, el plan de Dios, habían dejado de lado la casa de Dios, la obra del Señor. Y creo que esto es una exhortación del Señor para nuestras vidas hoy, para la iglesia de hoy, que debemos de entender, que debemos de hacer a un lado, debemos de dejar hacer a un lado nuestros propósitos, nuestros anhelos, y que podamos tomar el plan de Dios, podamos abrazar la obra de Dios. Así como Dios llama acá al pueblo a meditar en sus caminos, quiero llamarte hoy, quiero decirte y quiero que puedas meditar y reflexionar cómo está siendo tu camino hoy, hacia dónde vas, qué estás haciendo. Y precisamente creo que estamos en el mejor momento para poder meditar en él. Precisamente iniciando este año 2025. Decía yo y pensaba en estas semanas atrás que muy fácilmente nos planteamos metas, ¿verdad?
en la parte laboral, con nuestra familia, proyectos, sueños, viajes, qué sé yo, una casa, un vehículo, tantas cosas que a veces tenemos en nuestro corazón y que de repente no están mal. Pero, ¿qué pasa con nuestro enfoque espiritual? ¿Qué pasa con nuestros deseos, con nuestras metas espirituales? Generalmente las hacemos a un lado y terminamos viviendo un año, como digo yo, como salga, ¿verdad? Dando de repente, dándonos golpes, rebotando, pensando para allá y para acá, ¿verdad? En la parte espiritual, y no hay un enfoque, no hay una disposición, no somos diligentes en poder realmente provocar un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y creo que esta palabra se ajusta para este tiempo, para hacernos despertar, para hacernos realmente quitar nuestra mirada de las cosas terrenales, también como nos enseña la Biblia, y podamos poner nuestra mirada en lo celestial, en donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. En los versículos del 12 al 14 de este mismo capítulo 1 del profeta Ageo, termina esta parte de la historia de la siguiente manera. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Y entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y el verso 14, que es algo tremendo, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Creo que necesitamos eso. Necesitamos atender a la voz de Dios. Necesitamos que haya un despertar en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en la iglesia, para que podamos posicionarnos en el plan de Dios para este tiempo. Podamos realmente convertirnos en colaboradores del reino de Dios. Ese es el llamado para este tiempo. Y quiero dejarles finalmente con algunos puntos para que usted y yo podamos orar, para que podamos meditar también en este tercer día del devocional. Medita bien cuáles son tus prioridades. Quiero decirte eso. Medita bien cuáles son tus prioridades. Escribe y presenta delante de Dios esa meta espiritual para este año 2025. ¿Verdad? Muchas veces lo hacemos con las metas, llamémoslo así, naturales, pero hagámoslo esta vez con lo espiritual. ¿Sabes? La palabra de Dios enseña que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Creo firmemente que si nos enfocamos en lo espiritual, si ponemos nuestra mirada en el Señor, si realmente nos esforzamos y trabajamos por alinearnos en el propósito que Dios tiene para este tiempo, todo lo demás el Señor lo va a añadir. Que nuestro enfoque sea Él, y ayúdame a orar para que haya un despertar espiritual. Primeramente personal, creo que lo necesitamos, yo lo necesito, por eso estamos en este ayuno, por eso estamos clamando al Señor en este tiempo de humillación y de entendimiento, para que haya un despertar espiritual, para que haya un despertar familiar y que haya un despertar también como iglesia. Lo necesitamos, necesitamos que la iglesia comprenda y entienda el momento en el que estamos y que podamos ubicarnos en la palabra del Señor. Estamos llamados a prepararnos como iglesia para el retorno de Cristo. Eso será algo que luego veremos más adelante, pero este es un principio, entender que este es el tiempo, que debemos de quitar nuestra mirada de nosotros mismos y ponerla en el Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite.